De regreso a su programa Criterios, hoy tenemos a Felipe Mujica, él es secretario general del MAS. Sí. Excelente, bienvenido. ¿Cómo está el MAS? ¿Cómo está, no? El MAS, bueno, sobreviviendo como todo el país. No es fácil. Mira, Felipe, el domingo pasado hubo una consulta popular con relación a si la gente aceptaba o no la constituyente y otras preguntas que se hicieron en ese caso. ¿Cómo ves tú cómo quedó el país con relación, después de esta consulta que se hizo al país? Yo creo que está claro. Gobierno y oposición. Sí, yo creo que está claro más allá de los números, que puede cada quien especular sobre si fueron 7 millones, 5 millones, o el otro dice que fueron más, etcétera. El problema en este caso es que eso no tiene ninguna importancia. Lo que vale la pena y lo que hay que destacar es que ese día el país, de manera masiva y de una forma absolutamente inocultable, expresó dos cosas, diría yo. Una, la decisión de ser consultado y de expresar una opinión. Y dos, de que esa consulta se hiciese ambas en paz. Es evidente que, más allá del lamentable episodio que se produjo en el caso de Katia, si la decisión de ambos grupos hubiese sido ir a un escenario violento, bueno, ese día domingo... Estaban las condiciones propicias ese día. Hubiera sido un desastre. Entonces creo que hay que reconocer que en ambos lados hubo la decisión del país, más allá de que hubiese sido acordada, no acordada, de no ir al escenario violento. Y el otro, creo que está también muy claro, que allí quedó expresado la decisión de los venezolanos de buscar una solución pacífica. Hay un elemento que es importante acotar, sobre todo en relación a la consulta de la MUC, porque eso pudo haber tenido un escenario mucho más amplio. Ellos se empeñaron a hacer 3 preguntas. Sí, con las preguntas que se elaboraron ahí. Sí. Exacto. Esas 3 preguntas, en distintas oportunidades, creo que incluso tú y yo lo conversamos en alguna oportunidad, le dimos de varias maneras, mire, no hagan 3 preguntas, una sola pregunta lo que hay que hacer. El clamor, pues, de la... Claro, el país lo que necesita es decir que no está de acuerdo con la constituyente. Y eso hubiese convocado mucho más representación, seguramente mucho más participación. Imaginémonos esa foto que se tomaron ellos el domingo en la noche, si además de ellos, ahí hubiese estado toda la disidencia chavista, ahí hubiese estado Claudio Fermín, Eduardo Fernández, el MAS, la fiscal. ¿Crees que perdimos una gran oportunidad? Creo que se perdió una gran oportunidad y se cometió un error que ya en otras oportunidades se ha cometido. Yo incluso se lo señalé en términos concretos. Les dije, mira, aquí hay cosas que son típicas de este tipo de situaciones y de los errores que se cometen. Les dije, mira, Pedro Carmona, en el año 2002, se le dijo, mire señor, aquí lo único que hay que resolver es el problema democrático en relación a la presidencia de la República. No se meta con el resto de los poderes, porque el resto de los poderes son objeto de un tipo de elección y como tal habrá que tratarlo. Bueno, él no hizo caso. Se engolosinó, como dice. E hizo lo que ya conocemos, ¿no? Se engolosinó y resolvió que había que hacer todo eso. Chávez en el 2007. Chávez en el 2007 viene de ganarle a Rosales. Gana por una ventaja muy grande, cree que es el dueño del cielo, cierra el Canal 2 y se decide meter con aquel referéndum donde en vez de hacer una sola pregunta, que era, ¿usted está de acuerdo con la elección indefinida del presidente, de los gobernadores y los alcaldes? Esa sola pregunta hubiera tenido un resultado seguramente de 80-20 a favor de esa pregunta, porque seguramente hasta la oposición... Bueno, pero el caso es que ya se hicieron las preguntas, ya hay un resultado, se siguen las confrontaciones. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? O sea, ¿cómo enmendar estas cosas? ¿Cómo lo ve el MAS en este caso? Primero yo creo que hay un punto clave. Estas confrontaciones están dadas de la manera que están dadas, los hechos que se vienen sucediendo. El compromiso de elegir unos magistrados en la condición que ya sabemos, ya la fiscal opinó, yo comparto la opinión de la fiscal, creo que se está haciendo algo que no tiene por qué hacerse, se está brindando una oportunidad al gobierno de actuar como eventualmente va a actuar de la manera más salvaje. Segundo, la promesa de elegir un CNE frente a una situación donde tienes una elección, te guste o no te guste, el día 30, y después tienes una elección de gobernadores. Si esos escenarios no se dan, ¿cómo vas a quedar frente al tema del organismo electoral y frente al tema de la postulación de los gobernadores? Tercero, ¿por qué vas a insistir en una situación que deriva de las preguntas directamente, que es el seguir manteniendo un nivel de confrontación cuando es evidente que en este momento, ¿qué es lo que habría que plantearle al país como solución? Algunas de las cosas que tú señalabas,
cuando comenzaba el programa. Decirle, Maduro, convéncete que tú estás en minoría. Y así como la Cuarta República reconoció, por ejemplo, en el año 98, que Chávez era mayoría y le reconoció que ganó la elección, sí, en este momento ellos deberían reconocer claramente que están en minoría. Ahora, y prepararse ¿a qué para un acto crees tú electoral? que obedece esa terquedad, porque yo no lo veo de otra manera, de imponer una constituyente que rechaza la mayoría del pueblo venezolano? O sea, cuando una constituyente debería tener el consenso, por lo menos de la mayor parte de la población, ¿no? No, es evidente que la constituyente en cualquier parte del mundo que se haga es un momento de consenso, es un momento de paz, es un momento de encuentro. Ninguna constituyente en el mundo se hace en medio de una confrontación. ¿Y qué se busca entonces? Yo creo que lo que se busca simplemente es una manera de resolver su problema, de mantenerse. Creo que si tú revisas por qué estamos aquí, seguramente te vas a conseguir con responsabilidades imputables a la MUC, cuando por ejemplo se vota el resultado del 2015, si en este momento nosotros hubiésemos hecho la elección de gobernadores en diciembre como correspondía, ¿cuál sería el cuadro político del país? Maduro no hubiera podido jamás pretender hacer un proyecto constituyente con 22 gobernaciones o con 20 gobernaciones en contra después de un resultado electoral. No se hizo producto de la equivocación estratégica de la MUC. Maduro asume el tema de la constituyente. Recuerdo que cuando ellos lo propusieron, dijeron, esta es una medida defensiva porque no tenemos más nada que hacer. Y en el pasar del tiempo, la medida defensiva se ha ido llevando al punto en donde ambos parecieran que estuvieran actuando bajo la misma filosofía. ¿Qué filosofía es? Como yo no sé para dónde voy, bueno, cojo cualquier camino, a ver cómo me va. Y eso está ocurriendo en los dos casos. Tú te pones a revisar la manera en que se hace el diseño estratégico de la MUC, si es que lo tienen como diseño estratégico, y la manera en que el gobierno está actuando. Ambos evidencian claramente que no tienen un destino cierto, no saben exactamente hacia dónde van a conducir el país. Y entonces actúan como cualquier ser humano. No tengo otro camino, entonces arranco a ver dónde llego. Claro, si no tengo opciones, pues agarro cualquiera, ¿no? Exacto. ¿Y qué hacer entonces en este caso? Yo creo que hay que insistir, uno, en que la solución tiene que ser democrática. Esto implica, en consecuencia, tener que salir a buscar, salir al encuentro de todos los sectores democráticos del país que están regados, como tú lo sabes, a lo largo y ancho de toda la sociedad venezolana. Hay una parte del chavismo que perfectamente apoya salidas democráticas, hay que salir al encuentro de eso. Hay sectores en la MUC que actúan también democráticamente, hay sectores que no estamos ni en la MUC ni en el chavismo que somos también demócratas. Bueno, hay que salir al encuentro de toda esa mayoría. Esa mayoría tiene que decirle a Maduro, no puede seguir insistiendo. Si hay sensatez, debería haber... Deberían decírselo, a ver qué reacción. Tenemos una sección que es que nos dice la gente de la calle. Vamos a verla y nos respondes en el próximo segmento. Perfecto. Quisiera saber si, tomando en cuenta los eventos del 16 de junio, los eventos electorales, han replanteado o han reconsiderado el hecho de realizar la constituyente o no. ¿Qué aspectos positivos y negativos dejaría la Asamblea Nacional Constituyente al pueblo venezolano? De regreso a su programa Criterios, estamos hoy con Felipe Mujica, él es secretario general del MAS. Felipe, te hicieron unas preguntas desde la calle, ¿qué les respondes a la gente? Bueno, la primera, que es que cuál sería la situación del presidente después del resultado y la convocatoria, creo que más o menos estábamos comentándola. Yo creo que la respuesta tiene que ser que al presidente Maduro y a la dirección política del partido oficialista habría que decirle, señores, no se equivoquen. No sigan insistiendo en una cosa donde claramente la mayoría abrumadora del país está en contra. Yo se los he dicho incluso de manera privada a algunos de ellos. Y le he puesto un ejemplo que vale la pena recordarlo. 1957, cuando Pérez Jiménez se equivoca y en vez de hacer la elección constitucional convoca un plebiscito. ¿Sí? Bueno, en ese momento nadie pensaba que Pérez Jiménez estaba en el contexto que se armó posteriormente. Pérez Jiménez convoca el plebiscito, más allá de los resultados, todo el mundo, todo el país se da cuenta de lo que está ocurriendo y después ya sabemos lo que pasa. ¿Qué le puede ocurrir al gobierno?
perfectamente que hagan su elección el 30 y que el país perciba, de la misma manera que percibió este domingo, que había una mayoría que estaba en contra, perciba claramente que hay una minoría. Pero ¿cómo queda el país? La gobernabilidad, es decir, ¿cómo avanza el país luego con esa fractura que se le va a imponer? Es que no sería solamente un problema de ver cómo avanza, porque la primera pregunta que hay que hacerse es cómo amanece un país el día lunes con una constituyente electa de manera absolutamente minoritaria. No es un problema de votos, no es un problema técnico de que se votaron tanto cuanto, no. El país está en contra de eso y ellos tienen entonces que avanzar en los días siguientes en una situación política donde la mayoría del país está en contra. Ese es un hecho político que va a ocurrir después que se produzca la elección. Eso tiene que ver, Felipe, con otra pregunta que te hacían las personas. ¿Qué de negativo y positivo puede haber en esta consulta y en este constituyente? Y entonces yo diría, pasando a la pregunta de la otra persona, que supongamos que se elige en minoría y ellos tienen que comenzar a sesionar. ¿Qué es lo que va a transcurrir en Venezuela frente a una instancia que minoritariamente comienza a tomar decisiones frente a un país abiertamente opuesto? Lo que puede ocurrir simplemente es que el país mayoritario comience a buscar maneras democráticas, maneras constitucionales de decirles que eso no va a ser posible. Y se pueden crear cualquier tipo de escenario político, impredecible. Porque es un suprapoder que va a haber, ¿no? Bueno, pero más allá del suprapoder, ve por ejemplo esta anécdota también de aquella época. Estando enconchados Pompeyo Márquez y Eloy Torres en los Altos Mirandinos el 1 de enero, después que fracasa el golpe militar de Hugo Trejo, el alzamiento militar, Pompeyo le dice a Eloy: nos fregamos, Eloy, dictadura por 10 años más. ¿Qué pasó? 22 días después, ¿qué ocurrió? Bueno, esa es la política. Entonces, nadie puede pensar. Es impredecible. Es impredecible. Nadie puede pensar que ellos van a imponer de manera absoluta una situación minoritaria y que no va a ocurrir nada en el país. Porque la política es la política. Y lo que puede ocurrir en la política va más allá de los deseos, porque deseos no empreñan, va más allá de lo que a mí me parezca o no me parezca, sino que es una realidad. Y los venezolanos tenemos que prepararnos para entender que primero el país no se acaba si eso ocurriera el 30 de julio. El país continúa y continuamos en otro cuadro político. Los atropellos, los presos, Con todo eso, porque todo eso existía también, por eso me parece tan importante el ejemplo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Todo eso existía también en aquel momento y el país continuó. Pérez Jiménez hizo su plebiscito, todo el mundo dijo que estaba en minoría, hubo un primer alzamiento y después se produjo un alzamiento del país que obligó a que Pérez Jiménez se fuese. Sí, recientemente vimos también cómo hay algunos países que han rechazado también la constituyente, incluso los Estados Unidos y el Mercosur, pues, imponiendo sanciones en este caso. ¿Qué efecto puede tener eso a lo interno de Venezuela? Yo creo que la solidaridad internacional y las decisiones que se vienen tomando son sumamente importantes, pero eso vale siempre y cuando los venezolanos hagamos lo que tenemos que hacer nosotros. No nos imaginemos que porque se pueda producir un contexto internacional, eso va a resolver el problema, porque yo estoy convencido que el gobierno de Maduro está aplicando la misma estrategia que aplicaron los cubanos, que es el aislamiento. Él sabe que en la medida que se pueda aislar como gobierno, entonces los venezolanos tenemos menos posibilidades de acudir a ese tipo de solidaridad, tal y como ocurrió con el caso cubano. Recuerda que el único país que quedó teniendo relaciones con Cuba después de la ida de la OEA fue México. Y el resto de los países latinoamericanos no tuvieron más nada que ver con Cuba. Es posible que ellos estén pensando en una estrategia similar. Por eso, lo que se haga en materia de solidaridad internacional es muy importante, siempre y cuando los venezolanos hagamos lo nuestro. Sí, el movimiento al socialismo, bueno, contempla todavía un espacio socialista. ¿Qué crees tú, luego de toda esta experiencia, cómo queda el socialismo en Venezuela? El socialismo como concepto, bueno, definitivamente muy mal, porque es evidente que hemos tenido, bajo la idea de que es un gobierno socialista, el peor gobierno de la historia de Venezuela. Nosotros en el MAS estamos plenamente... ¿Pero es esto socialismo? No, que por favor, que diablo hace esto socialismo. Tú ves que hay una discusión muy vieja en el campo de la izquierda, en el campo del socialismo, sobre el socialismo autoritario y socialismo democrático. Hay ejemplos de socialismo que son democráticos, que respetan la propiedad privada, respetan a todos los habitantes del país, todo el mundo coincide y vive en esos países como tales, pero hay también un socialismo autoritario y lamentablemente Chávez tomó el ejemplo del socialismo autoritario y tomó el ejemplo de uno de los más radicales, del cubano. Y evidentemente ese socialismo autoritario es un socialismo que históricamente ha sido derrotado.
En Venezuela tendremos, cuando llegue la oportunidad, que evidentemente no es esta, que reconstruir lo que haya que reconstruir en términos de lo que significa socialmente, la palabra socialismo democrático, en términos de lo que significa para una organización como el MAS, donde hay abiertamente gente que nos ha dicho, pero ustedes no se pueden seguir llamando socialismo porque no van a tener ningún destino político como producto de lo que ha ocurrido aquí. Eso en el MAS también lo estamos ponderando porque fue una parte de las dificultades de haber gobernado en nombre de una palabra y haberlo hecho de la manera desastrosa como lo ha hecho Nicolás Maduro. Hay unas situaciones que impactan en la población venezolana: hambre, la desnutrición ya por supuesto, la falta de medicina, la inseguridad, en fin, todo un cúmulo de situaciones que son argumentos para impulsar esta constituyente supuestamente desde el gobierno. ¿Qué crees tú que va a pasar? Imagínate, si yo soy el responsable de todo eso, del hambre, de la desnutrición, del problema de la inseguridad, entonces yo voy a pretender proponerle al país que con una constituyente que supuestamente va a resolver problemas que están todos originados por mí y le va a servir de solución, eso no tiene ningún sentido. Es evidente que hay un discurso, el discurso de Maduro y compañía es el discurso donde tú ves ya, por ejemplo, Maduro llamó a las armas contra los votos. Si no va con los votos, va con las armas. Ajá, Arias Cárdenas dijo, si hay que buscar los fusiles, tomemos los fusiles. Eso dicho por Arias Cárdenas, desde mi punto de vista, un elemento sumamente preocupante porque Arias Cárdenas no se comportaba de esa manera. A Adán Chávez lo escuché también en una cosa similar. Y Diosdado, entonces, 4 figuras importantísimas están diciendo que la solución es que si en definitiva tenemos que caernos a tiro, nos vamos a caer a tiro. ¿Pero tú crees que eso es temor o es fortaleza? Eso es una manera de amenazar, es una manera de intimidar al país y por supuesto tratar de darle fortaleza a los de ellos, pensando que desde el punto de vista del discurso, si yo al final acudo a las armas, estoy acudiendo a una vía verdadera y hay una vía precisa. Yo creo que ellos se están comportando, primero, como una parte del país que no es democrática, que es absolutamente autoritaria. Y segundo, saben que efectivamente si en Venezuela se hiciese una competencia electoral de cualquier naturaleza, la reina de belleza. Sí, una reina de belleza, mi Venezuela, y hubiera un candidato oficialista y un candidato de la oposición, bueno, la paliza sería abrumadora. Felipe, lamentablemente llegamos a esta sabrosa conversa, pero danos una reflexión al país final. Al país, insistir en el camino democrático, insistir en que los venezolanos tenemos que evitar tener que buscar una solución montados por arriba de una montaña de cadáveres y de venezolanos fallecidos en la confrontación, y que entendamos que la política tiene cualquier cantidad de opciones preservar la paz y de oportunidades que nos pueden permitir a que podamos construir la paz. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ti. Gracias por haber asistido aquí. Ya regresamos.